Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Juntos en Cristo. Hoy, como veréis en el título, os vengo a hablar sobre los ministerios. Sobre todo voy a hacer más hincapié en el ministerio del pastorado, porque es el más común que yo veo a día de hoy que le pasa este tipo de cosas. Vale, hoy en día, por cosas que he escuchado, etcétera, etcétera, digamos que hay gente que decide ser pastor porque le da la gana, ¿no? Porque básicamente pues lo toma como algo que él puede hacer o lo quiere hacer, le nace de dentro y pues llegan a ver incluso iglesias que hacen como contratos para a lo mejor contrato de un año para que seas pastor de esta iglesia o 2 años, 3, 5, los que sea. Luego hay una especie como de cursillos incluso de para ser pastor, etcétera, etcétera. Pero esto no es de Dios. Esto por muy mal que pueda sonar por mi parte, no es de Dios. Y ahora os voy a explicar el por qué. Si nos vamos a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1, lo que es solo la primera parte, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, ya nos está dando a entender que es apóstol no porque él quiera. Y sí, sé que este es Pablo el apóstol y yo estoy hablando del pastorado, pero al fin y al cabo son dos ministerios que da Dios. O sea que para ser pastor, para ser profeta, para ser cualquier cosa, ocuparte de cualquier ministerio, tiene que estar primero eso en la voluntad de Dios. Ahora vamos a otro texto. Vale, en la epístola del apóstol Pablo, en los Romanos, el primer capítulo, primer versículo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, esto es un poco una similitud con el texto anterior. Básicamente, él fue llamado por Dios a ser apóstol. O sea, tienes que tener el llamado de apóstol, el llamado de pastor, el llamado de profeta de parte de Dios y tiene que estar en su voluntad. Hasta ahí, bien. Vale, hay otro texto en Mateo capítulo 10, lo que es el título, ¿vale? Lo que es el título de lo que es de lo que te está contando en este texto, que sería del versículo 1 al 4, o sea, sería capítulo 10 de Mateo del 1 al 4, pero vamos a leer solo el título. Elección de los 12 apóstoles. ¿Quién obviamente ha elegido a esos 12 apóstoles, bueno, a esos 12 discípulos para que sean apóstoles? Obviamente Jesús, que fue, como el que dice aquí, el que le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, etcétera, etcétera. Vale, y el último texto del que voy a hablar, que este lo dice todo más específicamente, está en Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, te está dando a entender que él constituyó, él formó, él preparó y él hizo que esas personas, X personas, fuesen unos apóstoles, otros profetas, maestros, etcétera, etcétera. Obviamente ese él es Cristo. Si te lees el contexto, verás que está hablando de Cristo. Y creáis o no, desde mi punto de vista, esto es un fallo muy grande. El querer ser, por ejemplo, pastor, que es el ejemplo que voy a poner porque es el que más he escuchado y demás, el querer ser pastor y hacer un curso o que te contraten o etcétera, etcétera, eso está mal. Y me preguntaréis, ¿por qué está mal? Muy simple. De alguna manera indirecta, aunque tú no lo notes, aunque tú no lo pienses, es como si estuvieses menospreciando, por así decirlo, la gracia de Dios y los dones de Dios. ¿Qué me vengo a referir con esto? Es como decir, no necesito de tu gracia, no necesito de tus dones, porque me voy a hacer un curso o me van a contratar en tal sitio como para ser pastor. Y digo que te contraten o un curso porque es lo que he escuchado, es lo que más he escuchado y es lo que más he visto y tal. Por eso voy a poner estos ejemplos. Pero al fin y al cabo es como... Es eso, es como menospreciar, decirle a Dios indirectamente, aunque tú no se lo digas hablando, que no se lo digas en una oración,
Le estás diciendo, para ser pastor, solo tengo que hacer un curso. O solo tengo que hacer que me contraten en una iglesia como pastor. No necesito tus dones, no necesito tu gracia. Y eso no es así. Ya como en los versículos que os he dado, tiene que estar en la voluntad de Dios, tiene que ser un llamado de Dios y Él es el que te constituye, es el que te forma como pastor, como profeta, como apóstol, etcétera, etcétera. Si tú de verdad tienes el anhelo de ser pastor, dile a Dios, oye, ¿puedo ser pastor? O mejor dicho, voy a tener un ministerio para empezar, porque hay gente que pasa por este mundo, es un hombre o una mujer de Dios y no ha tenido ningún ministerio en su vida. Y no pasa nada, no vas a ser menos. Pero primero pregúntale si vas a tener un ministerio, luego pregúntale qué ministerio va a tener para ti y ya le pides a Dios que te prepare. Por ejemplo, mi padre es pastor de una iglesia y no se tuvo que hacer ningún curso, ni la ha contratado nadie, ni nada. Él se ha hecho cursos por su cuenta, por así decirlo, estudios. Él ha meditado en la palabra de Dios, como todos, ¿no? Deberíamos hacer, claro. Pero no se ha hecho ningún curso específico ni ningún estudio específico para ser pastor. Eso es algo que Dios te va preparando conforme a su tiempo, porque a mi padre más o menos le llevó desde que se convirtió 20 años aproximadamente que sea pastor, o sea, también lleva su tiempo. Dios tiene su tiempo para cada persona, para cada cosa, para cada situación, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, también, y esta es otra cosa de las más importantes, la iglesia es el cuerpo de Dios. Y cada persona es un miembro. Y la cabeza, el cual es Cristo, es el que lo dirige todo. Y es el que le dice a la mano cuándo se tiene que mover, es el que dice cuándo hay que andar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tenemos que consultar a Dios, bueno, para todo, obviamente, pero para el tema del ministerio también, porque a lo mejor Dios te quiere en un ministerio y tú por querer ser pastor no vas a poder ser. Entonces ese miembro ya no funciona como Cristo quiere que funcione. Al fin y al cabo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, Dios quiere que funcione a la perfección, en completa sincronía. Y haciendo este tipo de cosas, estamos evitando que funcione así. Y no estoy diciendo que ser pastor esté mal, no, pero que seas pastor, profeta, apóstol, X, siempre y cuando sea el llamado de Dios a tu vida, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Y esto más o menos es de lo que quería hablaros, porque, bueno, esto es lo que Dios ha puesto en mí, lo que ha querido que comparta hoy con vosotros. Y nada, espero que sea de bendición, que meditéis también en el tema y nada, que Dios os bendiga.